Con la nueva Escuela Federal de Formación Judicial se fortalece el sistema de justicia, pilar de una sociedad libre y democrática. Contamos con un nuevo perfil de jueces y juezas federales, así como defensoras y defensores de calidad, honestos, con pensamiento crítico y con las herramientas necesarias para proteger los derechos de todas y todos. Sobre todo, capaces de identificar y remover las barreras que impiden el acceso a la justicia. Un nuevo poder judicial, de las palabras a los hechos. La renovación del Poder Judicial de la Federación es un hecho. Combatimos la corrupción y el nepotismo como nunca antes. Tenemos más investigaciones y destituciones en casos de prácticas indebidas. Incorporamos medidas en el ingreso y permanencia en la carrera judicial, basadas en el mérito e igualdad de oportunidades. Trabajamos todos los días para tener un Poder Judicial más honesto, transparente, de excelencia y cercano a la gente. Un nuevo Poder Judicial, de las palabras a los hechos. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en las actividades de esta 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos acompañan la magistrada Enriqueta Velasco Sánchez, la maestra Lila Zaire Flores Fernández y el doctor Carlos de la Rosa, quienes presentarán el manual Perfiles basados en estándares de competencia profesional para los cargos que integran la carrera judicial. Un trabajo conjunto del equipo de investigación del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho y de la Escuela Federal de Formación Judicial. Adelante, maestra Lila. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues primero agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial por permitirnos trabajar de la mano y aportar un granito de arena a la construcción de la nueva carrera judicial. Muchísimas gracias, Carlos, Priscila, a todo el equipo, a Arturo Bárcena por esta oportunidad de colaborar. También agradecer a la magistrada Enriqueta que nos acompaña acá y a todo al personal jurisdiccional que participó en los distintos grupos y comités, entrevistas para construir este manual. Muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, sin duda al equipo del CED, que a mí me toca hoy representarlo, pero bueno, hay un equipo detrás que estuvo trabajando en la investigación, en la sistematización y en la conducción de los distintos grupos de trabajo que se hicieron. Bueno, en el CED trabajamos por transformar la enseñanza del derecho en México. México es el país con el mayor número de escuelas de derecho, porque queremos tener profesionales del derecho con competencia técnica, ética y responsabilidad social. Este trabajo lo hacemos con las escuelas del derecho, pero también con las instituciones donde se ejerce la profesión del derecho y que tienen un eco y un impacto importante en la formación de las y los abogados. La enseñanza del derecho pues es un continuum, ¿no? Inicia desde antes de que estamos en la licenciatura en Derecho, durante la licenciatura y se extiende a lo largo de nuestra vida profesional. Por eso es importante o resulta relevante definir qué se espera de nosotras en cada una de esas etapas de desarrollo profesional, qué se espera que sepamos hacer. Y de alguna manera este manual viene a responder eso para la carrera judicial. ¿Qué se espera que el personal jurisdiccional sepa hacer a lo largo de su trayectoria profesional? La reforma del 2021 vino a fortalecer la carrera judicial para fortalecer estos procesos de ingreso, de selección, de promoción, de evaluación del desempeño. Pero siempre que hablamos de estos procesos, ¿sobre qué bases tomamos estas definiciones, ¿no? Muchas veces es, bueno, ¿qué criterios voy a utilizar para definir que una persona es la candidata idónea para ocupar un cargo?
qué criterios voy a utilizar para evaluar si cumple o no, si su desempeño es el esperado, qué instrumentos de evaluación voy a utilizar para poder inferir que esa persona sabe, tiene los conocimientos, las habilidades, las actitudes que su puesto requiere. Quienes nos dedicamos al ámbito de la educación o del servicio de carrera, pues muchas veces tomamos estas decisiones o estas definiciones con base en la experiencia, de manera intuitiva o con algunos otros elementos teóricos y conceptuales, pero ¿cómo podemos crear un marco de referencia que nos ayude a tomar estas decisiones? Y eso viene a ser los perfiles basados en estándares de competencia. O sea, al final de cuentas, nos permiten delimitar qué debe saber hacer cada uno de los perfiles que forman parte de la carrera judicial en cada una de sus etapas. Esto cobra mayor relevancia en el ejercicio de la profesión jurídica en el ámbito de la impartición de justicia, porque estas definiciones de selección, de promoción, determinación, no solamente impactan a la persona que aspira o que ocupa un cargo, sino trascienden a la vida de las y los justiciables, entonces cobran una mayor relevancia. Estos perfiles pues, nos permiten dar un rumbo, un parámetro para poder establecer cómo vamos a seleccionar al personal, cómo lo vamos a formar, qué capacidades tengo que desarrollar en el personal para que pueda ir creciendo dentro de la carrera. ¿Cómo se componen estos perfiles? Los perfiles tienen, si ustedes los observan en este manual, van a ver que tienen dimensiones. Estas dimensiones como estas grandes áreas donde se ejerce determinado puesto, determinada función. Vamos a ver dimensiones que tienen que ver a lo mejor con gestión de equipos, a lo mejor que tienen que ver con la atención a personas usuarias, dimensiones que tienen que ver con la propia resolución o con la investigación. Esta dimensión además tiene una competencia genérica muy amplia, pero que nos ayuda a empezar a delimitar los saberes, los recursos interpersonales e intrapersonales que requiere la persona para desarrollar determinada función. A partir de esa gran competencia, se desagregan los estándares de desempeño, que son estos comportamientos deseables. Ya nos empieza a decir no solamente la competencia, sino cómo se empieza a ver ese desempeño esperado en las personas. Y todavía en un zoom mayor, vamos a ver los indicadores. Los indicadores de desempeño que nos van a mostrar acciones concretas que son observables y por lo tanto medibles, donde puedo yo observar si esa persona cumple o no con el estándar y cumple o no, bueno, tiene o no la competencia esperada. Por ejemplo, si vemos el perfil de la persona juzgadora, ustedes van a ver, hay una dimensión, son varias dimensiones, que tiene que ver con la emisión de las resoluciones y las sentencias, es decir, con la resolución. Y ahí ustedes van a encontrar una competencia amplia que habla no solamente de la resolución, de la argumentación, de los criterios para la argumentación y los fines de esa solución. Y van a encontrar un estándar. Dentro de van a encontrar varios estándares, pero por ejemplo, uno de ellos es que tienen que realizar un estudio objetivo y el análisis crítico del caso para llegarse a la información necesaria para poder tomar esa resolución. Y ese estándar tiene una serie de indicadores. O sea, ¿qué necesita la persona juzgadora para realizar ese estudio crítico? Pues requiere identificar bien, obviamente, las fuentes del derecho aplicables, los criterios de interpretación, la jurisprudencia aplicable, pero también tiene que tener esta capacidad de analizar el contexto sociocultural de las personas para poder delimitar el problema que va a resolver. Ese entre muchos otros indicadores. Pero si ustedes pueden observar eso en los perfiles, podríamos empezar a identificar cómo se imaginan un ejercicio, un taller de capacitación para desarrollar esas capacidades. O incluso cómo nos imaginamos algún instrumento de evaluación que nos permita valorar si esa persona cuenta o no con la competencia. ¿Qué tipo de ejercicios nos van a demostrar que esa persona realiza esas actividades al momento de adoptar una resolución? Brevemente, pues platicarles cómo se desarrollaron estos perfiles. Ya desde la ley de la carrera judicial, pues se empiezan a esbozar algunas características y cualidades que tienen que estar en todo el personal que pertenece a la carrera, como la formación jurídica muy sólida e integral, independencia y autonomía, esta capacidad de interpretar y razonar, la protección de los derechos humanos, entre muchas otras. Pero había que darles un contenido, o sea, definir cómo se ve eso y cómo funciona. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un análisis funcional muy preliminar, a partir del análisis normativo, o sea, qué podemos obtener de las normas que tiene que hacer particularmente la persona juzgadora. Y después, bueno, la Escuela Federal estuvo realizando una serie de encuestas que también nos empezaron a dar información de cómo las personas no solamente se han desarrollado a través de la carrera en el Poder Judicial, sino
qué capacidades, qué conocimientos consideran que son más necesarios para desarrollar su función. Con ese análisis preliminar hicimos una serie de grupos de entrevistas. Los primeros grupos de entrevistas fue conocer qué haces en tu día a día, cómo lo haces, en qué contexto, con quién trabajas, qué retos enfrentas. Incluso había una pregunta que les hacíamos de, bueno, si tú fueras a contratar a alguien para tu puesto, ¿qué tipo de ejercicio le harías? O sea, ¿qué querrías observar en esa persona? De ahí estuvimos obteniendo información para tratar de categorizar un poco las distintas dimensiones de la práctica y empezar a agrupar, porque un reto que enfrentábamos es cómo hacemos los perfiles de toda la carrera reconociendo que hay distintas materias, cómo hacemos algo que funcione para las distintas materias. Una vez que hicimos ese ejercicio y empezamos a categorizar, armamos una serie de familias de perfiles y hicimos la propuesta de los perfiles desde un trabajo primeramente interno por el equipo de investigación, guiado por un equipo de evaluación y psicometría y revisado con la Escuela Federal, para después llamar a las y los expertos. ¿Quiénes son las y los expertos? Pues quienes están día a día en la función, quien día a día te vienen y te cuentan qué es lo que hacen en su quehacer diario, porque podríamos crear perfiles que distan de la realidad y entonces no serían funcionales. Entonces necesitamos crear algo que sea aterrizable, que sea observable en la realidad, pero también aspiracional. O sea, tiene una función entre descriptiva y prescriptiva. Y entonces ahí trabajamos de la mano de las personas que trabajan en su día a día en el Poder Judicial para detectar qué son esas competencias, qué son esos estándares e indicadores. No solamente fue un grupo, fue una serie de grupos y cada perfil pasó por un grupo adicional de validación. Esto es porque a lo mejor este grupo tenía una opinión y tenía que ser contrastada con otros. Lo que sí les garantizo es que fue un ejercicio colaborativo, que había representación geográfica y paritaria en cada uno de estos ejercicios y que de alguna manera vinieron a desarrollarse estas propuestas como un ejercicio pues, abierto, vivo, que se tiene que poner en marcha y que tiene que retroalimentarse por las personas que están ahí en el cargo y sobre todo por la escuela como un instrumento para definir sus programas de capacitación, sus programas de selección. Nosotros desde el CEAD pues valoramos mucho este trabajo colaborativo de entre las instituciones públicas, la sociedad civil, y vemos que esta es una apuesta muy importante por empezar a marcar rumbos en la profesionalización en el derecho y que también puede ser un eje para las escuelas de derecho. Entonces yo lo dejaría ahí sin antes pues, agradecerles mucho la oportunidad de estar aquí y de participar en este tan lindo proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por llevarnos de la mano con esta pues, primer acercamiento a la metodología, a la lógica, contenidos y objetivos de este manual. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos de la Rosa de esta Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias, Priscila. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde. También muy buenas tardes a la magistrada Velasco, a Lila. Me da mucho gusto compartir mesa con ustedes. Priscila, estoy muy contento de estar reunido con todas y todos ustedes en esta tarde para además conversar sobre este proyecto del cual nos sentimos muy orgullosos desde la Escuela Judicial. Es un proyecto que además se realizó de la mano del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, el CEAD, a quienes también agradezco porque desde el principio estuvieron muy interesados y muy entusiasmados con este proyecto. Entonces también quiero aprovechar para agradecer hoy a Lila y también al director del CEAD, al doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, ambos muy buenos amigos. Me gustaría destacar tres aspectos del manual durante esta presentación. Esto más allá de los contenidos específicos que ustedes podrán consultar una vez esté el manual disponible en línea. En primer lugar, el valor que un documento de este tipo tiene para un centro de formación judicial como es la Escuela Judicial. En segundo lugar, el proceso de desarrollo del documento, que me parece que es notable en términos de la legitimidad final del producto. Y en tercer lugar, señalar a esta publicación justamente como un buen ejemplo de la importancia de las colaboraciones entre instituciones públicas y privadas. Entonces, en primer lugar, sobre el valor que tiene este proyecto en términos de las labores que realiza la Escuela Judicial, como ustedes saben, la reforma judicial del año pasado impactó de forma significativa las obligaciones de la escuela en términos de los procesos de selección y de la capacitación judicial, y en específico, pues estableció la obligación de desarrollar concursos
para el acceso para todas las categorías judiciales e implementar una capacitación especializada que atienda de forma diferenciada las necesidades de cada una de las categorías. Por ello, me parece que el mayor valor que tiene este documento, en términos de sus implicaciones para la política y la formación judicial, es que nos permite contar con parámetros claros y detallados sobre los distintos saberes, las competencias y las habilidades que se requieren para el correcto desempeño de cada una de las categorías judiciales. Este conocimiento pues se ha concentrado y se ha sistematizado en esta publicación que hoy presentamos. Y como les mencioné, pues una publicación de este tipo puede tener muchos beneficios para las labores que realiza la Escuela Judicial y el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Como mencionaba Lila, los contenidos del manual pues nos establecen un horizonte claro hacia el cual dirigir las labores de formación y de capacitación, ¿no? Si bien desde el año 2020 contamos con una definición del nuevo perfil judicial, como mencioné, la reforma del año pasado reforzó la obligación de brindar capacitación especializada a cada una de las categorías y el manual fue desarrollado bajo esta lógica, ¿no? Entonces nos permitió identificar necesidades puntuales entre los distintos operadores y para así poder diseñar e implementar programas académicos dirigidos a atender estas necesidades bajo una estrategia integral de formación judicial que atienda a todas las categorías y que no ignore ninguna de las distintas dimensiones del quehacer judicial, por minúscula que pueda parecer, ¿no? Igualmente, pues el manual nos permite tener referentes claros para la evaluación sistemática y coherente del impacto de las capacitaciones. Pues sus contenidos nos permiten distinguir con claridad en cuáles indicadores de desempeño deberíamos ver mejoras asociadas a la capacitación. Y en este mismo sentido, pues nos brinda insumos que pueden ser considerados para la construcción de instrumentos de evaluación en los procesos de selección. Y además, algo que me gustaría destacar es que este manual no solamente se refiere a competencias de tipo técnico-jurídicas y ni siquiera solamente a competencias asociadas con la gestión judicial, sino que también hace referencia a competencias de tipo cognitivo e interpersonales, ¿no? Muy afín al nuevo perfil judicial. Y bueno, y me parece que también para el Poder Judicial en general, pues este instrumento permite articular de manera clara las prácticas y las labores cotidianas de los integrantes de la institución. Entonces, para sintetizar este primer aspecto, pues en términos de formación y de capacitación, me parece que el aporte de este manual es que nos propone un horizonte, pero no solamente nos propone un horizonte, sino que nos marca una ruta crítica para alcanzarlo. Y en segundo lugar, me gustaría destacar las particularidades como les mencionaba, del proceso de… ahí tengo un ataque de tos. Una disculpa. Nos gustaría por un momento, magistrada, si pudiera tomar el micrófono, por favor, en lo que Carlos toma un minuto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Híjole, el día de hoy estar aquí con ustedes es especialmente importante para mí. Muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial, al Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, Asociación Civil. La verdad es que el esfuerzo que han hecho de manera conjunta y que además implicó a las y los funcionarios y funcionarias públicas del Poder Judicial de la Federación es un trabajo enorme que además ustedes pueden ver, es un manual más o menos de 90 páginas impreso, lo van a ver, pero no tienen ni idea del tiempo y el esfuerzo y pues el montón de deliberaciones que tiene este manual. ¿Qué van a encontrar ustedes en el manual? Bueno, perdón, antes. Al menos desde que yo tengo contacto con este proyecto, estoy hablando más o menos de hace año y medio que empezaron las entrevistas. Tal vez puede ser que más, porque yo no estaba directamente involucrada hasta que fui invitada para una entrevista, una de las personas que colaboraba conmigo en ese momento. Y entonces, fíjense, es un trabajo que ustedes pueden ver en 90 hojas, más o menos, y que tiene un montón de tiempo, de esfuerzo, de digámoslo así, de detalle en lo que se espera
de las personas funcionarias públicas del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tiene este manual? Y se los voy a decir de manera muy simple, porque una vez con este contexto de tener año y medio trabajando en él, bueno, tiene habilidades, actitudes y valores que toda funcionaria del Poder Judicial de la Federación debe reunir. Y bueno, ya escuchamos, un poco nos ha comentado Lila todo este proceso que resumió muy bien. Yo pensé que se iba a tardar como 6 horas, porque ha sido muchísimo. Y un poco lo que nos estaba contando Carlos. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué se hace un proyecto de tal envergadura en la Escuela Federal de Formación Judicial? Bueno, lo que se estimó es que era necesario construir un marco de referencia que sustente las razones o por qué es que se establecen competencias específicas necesarias para la función dentro de la carrera judicial. Ahora yo no les voy a repetir, seguramente ustedes ya lo conocen. Esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se espera ahora del funcionario y funcionaria públicas con motivo de este nuevo diseño y modernización de la carrera judicial, pues implica, entre otras cuestiones, no nada más seleccionar a los mejores y las mejores, sino además capacitarlas para mantenerlos y mantenerlas en la función pública, evaluando su desempeño, pero además el tener una proyección de ascenso, estas promociones a los ascensos. Y bueno, ¿qué necesitamos en estos casos para tener un parámetro de selección, de permanencia y sobre todo de promoción? Vamos a contar con parámetros que sean súper claros. Es decir, transparencia. Y esa es parte de las cuestiones que a mí me parecen sumamente valiosas de este proyecto. Estamos transparentando las decisiones. ¿Por qué una persona será mejor candidata a un ascenso en un órgano jurisdiccional? Bueno, porque tiene esta suma de competencias, habilidades que ha ido desarrollando a través de su propio proyecto de vida profesional, y ahora me voy a ocupar un poquito más de esto. Transparentemos los procesos. Y esta transparencia implica tener bien claro cuál es ese perfil, qué es lo que se espera de mí como funcionaria pública, qué es lo que está esperando mi compañero o compañera, qué es lo que está esperando mi jefe o jefa, qué es lo que está esperando las personas que subordinadas en este caso, a la función en la que yo estoy desempeñando. Es una visión integral de lo que se espera de cada uno y cada una de nosotras, y a mí me parece sumamente importante y valioso cómo es que se llevó a cabo la construcción de estos perfiles. Porque efectivamente lo hemos escuchado, Lila ya nos ha explicado un poco, Carlos también. Bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, detectar cuáles son habilidades, competencias, qué sabes hacer, cómo lo haces o qué tienes que saber y qué tienes que saber hacer. Y esto va a ayudar a poder seleccionar desde luego y evaluar. Pero fíjense, además de eso yo encuentro una aportación sumamente interesante, valiosísima desde mi perspectiva. Porque a quienes desempeñamos la función pública en el Poder Judicial de la Federación también nos da un norte. Es decir, nos da una idea muy clara de qué es lo que tenemos que colmar o que cumplir para poder ser oficial judicial o para poder ser actuaria, para poder ser secretario, para poder ser jueza, para poder llegar al cargo de magistrada. Esto es tan importante porque no necesitamos sentarnos con una bola de nieve o ponernos a rezar con el rosario y esperar que algo suceda. Lo que está en nuestras manos, colmar cada una de estas habilidades y competencias, porque además parte de lo interesante de esta herramienta es que en la Escuela Federal de Formación Judicial también está del otro lado, la contraparte, digámosle así. Y entonces estará generando los cursos, las capacitaciones, los exámenes, las evaluaciones, las actividades, todo lo que necesitamos precisamente para colmar esos perfiles de competencias y habilidades. Es decir, es un trabajo conjunto, transparente, todos, vaya, no va a haber sorpresas. Ya sabes que si lo que necesitas es una habilidad, por ejemplo, oral, porque tú quieres ser jueza del sistema penal acusatorio, además de tener todo este conocimiento en la materia penal, también vas a necesitar estas habilidades de oralidad, por ejemplo, el perder la pena de hablar en público, y estas cuestiones estarán diseñadas en los cursos, las capacitaciones enfocadas precisamente al desarrollo de estas habilidades. Es decir, nos está generando este manual una ruta en la que vamos a poder caminar de manera más segura, o al menos con
un camino más o menos claro de lo que se está esperando de nosotros y nosotras para poder llegar a estas metas profesionales. Y bueno, y les digo, para mí es importantísimo este esfuerzo desde el entendimiento que el recurso humano del Poder Judicial de la Federación sin duda es el más valioso que tenemos. Desde la perspectiva de que vamos a coadyuvar en esas capacitaciones, en ese desarrollo de habilidades, en este desarrollo integral de las personas como funcionarias públicas, bueno, a mí me parece sumamente valioso este esfuerzo que les digo ha costado un montón de tiempo y de esfuerzo. Y bueno, también es una buena herramienta por quien desea permanecer en el cargo, solamente permanecer, bueno, sabrá cuáles son los estándares de calidad que se requiere cumplir para esta permanencia. Y quien desee tener un ascenso, bueno, con este proyecto de vida sabrá de manera muy clara en qué tiene que enfocarse. Cuándo, cómo, con qué conocimiento técnico, jurídico, pero sobre todo, y es un poco lo que apuntaba Carlos, este desarrollo integral, esta idea más holística del funcionariado público, de que no se requiere solamente saberse el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, se necesita mucho más esta idea ética, esta idea de trabajo en equipo, de generar estas habilidades de comunicación. Y aquí es donde yo con esto un poco voy a cerrar, bueno, dos cosas nada más, un poco porque me parece muy interesante además la forma en la que se hizo y después un ejemplo de qué es lo que se hizo. La primera, a ver, este manual de perfiles no es que se haya inventado porque se le ocurrió a las personas de la Escuela Federal de Formación Judicial o a las personas investigadoras. No es algo que solamente parte de lo que esperan en un contexto ideal. Este es un trabajo que ha tomado muestras de lo que se hace día a día en los órganos jurisdiccionales. La experiencia cotidiana de tú que eres oficial o tú que eres secretaria o tú que eres actuario o actuaria, esa experiencia es la que se ha tomado y por eso les digo que fue un montón de tiempo porque lo que se hizo fue hacer entrevistas. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces acá? ¿Cómo es que se va desempeñando de manera real el trabajo en un órgano jurisdiccional? Es decir, no es que este manual de perfiles no está inventando una nueva persona funcionaria, lo que está haciendo es reconocer el trabajo cotidiano de los órganos jurisdiccionales y este es un esfuerzo que al menos a mí me hace sentir muy orgullosa porque una vez que cada una de las personas que ya están dentro del Poder Judicial Federal vea el perfil y vea todo lo que en realidad está desarrollando y que la escuela lo está reconociendo y que además sacarlo, publicarlo, también implica un reconocimiento social de lo que se hace todos los días en los órganos jurisdiccionales y que a través de este reconocimiento de la importancia, sí, desde luego, pero además de estos procesos que nos pudieran representar, bueno, o darlo por hecho, pues es lo que se hace, ¿no? En mi oficina, en mi trabajo, pero el hecho de tenerlo en un documento con toda la profesionalidad que tiene, además porque rigurosamente está muy bien desarrollado, el poder verlo, el reconocimiento de la función cotidiana, a mí me parece también sumamente importante a todos y a todas, personas, funcionarios del Poder Judicial Federal. Este es también un trabajo de ustedes, es parte del reconocimiento de lo que están haciendo todos ustedes y además para lograr que se consolide, que se fortalezca la carrera judicial precisamente con el reconocimiento de estas habilidades. Porque además lo que se pretende es eso, generar, les digo, un camino muy visible, pues muy previsible, evaluable desde luego, de qué es lo que se espera de cada uno. Y bueno, entonces, ¿por qué les digo que era tan importante el poder ponerlo en un documento? Porque ya estaba ahí, la función estaba ahí, es lo que hacemos todos los días, está también en algunos instrumentos, la ley orgánica, los manuales de puestos, algunos protocolos, y el diseño del plan de trabajo de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Pero el reunirlo en un solo instrumento nos dota pues, de certeza. Y además porque, fíjense, y esto yo lo reflexionaba cuando venía para acá. A ver, muchas veces lo que hacemos es dar por hecho. Te van a nombrar oficial o te van a nombrar secretaria o vas a ser juez o jueza o magistrado o magistrada. ¿Qué están esperando de ti las personas justiciables? Y lo platicábamos un poco en el pre. Bueno, es que normalmente pues llegas, te sientas y estás esperando saber qué hacer. Entonces, aquí estamos trabajando al revés. Vamos a generar
que esta competencia y esta habilidad se desarrollen para poder ingresar para la selección, la permanencia y el poder ascender. Y eso la verdad es que a mí me parece sumamente valioso, porque este error de comunicación de dar por hecho que yo contrato a una persona oficial para que haga cierto trabajo, pero no sabe en realidad todo el contexto de lo que se está esperando, bueno, eso muchas veces es que genera proyectos profesionales frustrados. Entonces, hoy por lo menos tenemos herramientas. Y bueno, ya la última cuestión que yo quería platicarles, y que me da mucho orgullo porque fui parte de estos trabajos de creación del perfil de jueces y juezas y de la revisión después. Muy interesante porque, y esto también es algo que yo debo reconocer, porque además dimos mucha lata y generamos, además creo que exigimos mayor esfuerzo en el específico perfil de los jueces y juezas. ¿Por qué? Porque tenemos en el Poder Judicial de la Federación hoy día diferentes tipos de juzgadores y juzgadoras federales. Tenemos jueces y juezas de amparo, otras personas juzgadoras en sistema penal acusatorio, en materia laboral, en materia mercantil, y conservamos las de los procesos penales, procesos federales escritos en materia penal, en materia civil, en materia administrativa. ¿Qué implicaba el generar un solo perfil de juez o jueza? Cada vez que había una propuesta teníamos un montón de peros. Y entonces, yo creo que porque les dimos tanta lata, y de verdad que se los reconozco, se pudo generar al menos una familia de perfiles en 3 puntos. Personas juzgadoras que conocen materia penal, las que conocen procesos federales escritos y las que conocen procesos federales de manera oral. Claro, desde luego que tiene cada uno de estos, por ejemplo, quienes juzgamos y presidimos audiencias y resolvemos en audiencia, tiene también su parte diferenciada por el tipo de ley, por el tipo de habilidades que se requieren, pero finalmente fue un poco más sencillo agrupar este grupo de habilidades y competencias en este tema de quienes presidimos audiencias y resolvemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? A mí me parece también una aportación muy valiosa. Primero, distinguir y reconocer esas competencias y habilidades diferenciadas. No es lo mismo ser juez o jueza de amparo que ser juez o jueza de procesos escritos y de procesos orales. Y una vez que reconocimos esas habilidades y competencias de la persona titular, entonces viene en cascada el reconocimiento, la conformación de los perfiles de quienes trabajan a su vez en ese equipo. Por ejemplo, y un caso muy específico, los asistentes de constancias y registros de los jueces y juezas de control, que si bien tienen el mismo nivel y categoría que los secretarios, por ejemplo, de juzgado, tienen unas funciones, habilidades y competencias totalmente diferentes, porque no es que escriban un proyecto, es que tienen un trabajo más bien previo a las audiencias de preparación, de investigación, de gestión, y bueno, son funciones que no es posible meterlas todas juntas en el mismo cajón. Entonces, ¿qué se hizo en estos perfiles? Al menos es una propuesta que desde luego perfectible y desde luego tendrá que ir evolucionando conforme vayan evolucionando la propia función, es tratar de identificar esas habilidades. Y les digo, muy valioso porque las personas que pretendan ser jueces o juezas de distrito especializados en sistema penal acusatorio, por ejemplo, tendrán muy claro que además de las habilidades, además del conocimiento técnico jurídico que se requiere, también necesitan otro tipo de habilidades, por ejemplo, en expresión oral. Y esto implica que cada vez que haya un curso o una capacitación de la escuela en relación con este tipo de temáticas, bueno, tendrá a lo mejor ya más idea de que, bueno, esta es una habilidad que yo no he desarrollado y entonces voy enfocándome a esa capacitación. ¿Qué implica, como les digo? Bueno, que tenemos un norte por lo menos más claro, porque vamos a tener, además de cuál es el camino, las herramientas para poder transitar en ese camino. Y yo la verdad es que los felicito, es un trabajo increíble y bueno, que me parece sumamente útil para fortalecer la carrera judicial. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar continuar. Una disculpa de antemano si me quedo sin aire. Bueno, como les decía, quería destacar
valor que tiene este documento en términos de su proceso de creación, ¿no? y de la legitimidad del producto final. Este es un proyecto que desde el principio se consideró que necesitaba de los insumos, de la retroalimentación y de incluir las perspectivas de las personas que integran la carrera judicial, ¿no? Entonces, por eso en el proceso se llevaron a cabo, en primer lugar, una encuesta dirigida al comité académico y a los coordinadores de extensiones. También realizamos una segunda encuesta dirigida a todo el personal del Poder Judicial de la Federación, en la cual participaron más de 2,000 personas. Y finalmente realizamos también toda una serie de mesas de diseño y de validación, entre las cuales también nos acompañó la magistrada Velasco, a quien agradezco de nueva cuenta por su entusiasmo y por su interés en este proyecto. Me parece que esos fueron unos momentos claves en el desarrollo de este manual, y en ese sentido, pues este manual no es una propuesta únicamente de SEAD y de la Escuela Judicial, sino que es una propuesta que sale, ¿no? Una propuesta de los integrantes, de las personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación. Y eso me parece que es sumamente valioso, y creo que es una muy buena práctica que se podría replicar en ejercicios similares posteriores, y no solamente dentro del Poder Judicial de la Federación, sino que también creo que es un ejercicio que sirve como ejemplo para otros poderes judiciales estatales y otras instituciones públicas en el país, e incluso fuera del país, ¿no? Eso por una parte. Y el tercer tema que quería destacar, el tercer y último tema, es que me gustaría mucho enfatizar que este manual es un muy buen ejemplo del potencial que existe en las colaboraciones entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Como saben, el SEAD es una institución que tiene casi 15 años de experiencia, que se dedica a la investigación para la transformación de la educación jurídica y que ha colaborado con múltiples instituciones públicas en el país. Nosotros en la escuela, conocedores de ese prestigio, pues nos acercamos al SEAD, quienes, ¿no? Pues aceptaron gustosas esta invitación de participar en este ambicioso proyecto, ¿no? Entonces me parece que este manual es un gran ejemplo de cómo un ánimo de colaboración entre el sector público y el sector social y el sector privado puede redituar en proyectos valiosos que retomen pues lo mejor de ambos mundos, ¿no? Además, también esta alianza con el SEAD se suma a toda una estrategia que se ha desplegado desde la Escuela Judicial en los últimos 2 años, que justamente lo que ha buscado es abrir la escuela a la sociedad y abrir la escuela al mundo. Entonces, en ese sentido, también el SEAD se ha sumado a las más de 10 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con las cuales la Escuela Judicial ha colaborado en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues por último me gustaría señalar que desde la Escuela Judicial concebimos al manual como una primera propuesta, ¿no? Entendemos que pues es un primer ejercicio de este tipo y que naturalmente pues va a tener áreas de oportunidad y mejoras posibles, ¿no? Desde la Escuela Judicial nuestra intención es que esta primera propuesta comience, detone un proceso de diálogo, una conversación más amplia, y que como resultado de esta conversación pues este manual pueda irse afinando y detallando en subsecuentes ediciones, ¿no? En este sentido, el manual no pretende ser un documento definitivo y mucho menos, ¿no?, puede pretender ser un documento definitivo en un contexto como el nuestro, en el cual tenemos reformas legales, institucionales profundas y frecuentes, ¿no? Entonces, para que este manual no pierda vigencia y sea útil, pues tiene que estarse constantemente actualizando y tiene que estar constantemente respondiendo a las necesidades jurídicas y a los cambios jurídicos que ocurren en nuestro país, y que esos cambios pues impactan las labores de los órganos jurisdiccionales. Lo que sí buscamos con este manual, ¿no?, es aportar un instrumento que pueda ser útil para el diseño de la política judicial y de la formación judicial del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, pero también que pueda servir como un referente para otros poderes judiciales en los estados e incluso pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y finalmente me gustaría agradecer al equipo que estuvo involucrado en la realización de este proyecto, como les mencioné, al equipo de SEAD encabezado por Lila Flores, pero también al equipo de la Escuela Judicial que organizó y convocó a las sesiones, en especial a Daniela Pardo, a Samara Harkin
y de nueva cuenta pues a todas las personas integrantes del Poder Judicial que participaron en el diseño y en la validación de esta publicación. Y bueno, pues la verdad es que sin más les invito a que lo consulten, a que lo descarguen. A partir de hoy este manual va a estar disponible en el sitio web de la Escuela Judicial para que puedan revisarlo, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que este sea un manual que sea consultado por todas las personas interesadas, por todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y que, como les comentaba, pues que se detone esta conversación con miras a su mejora y a su actualización constante, ¿no? Y bueno, pues otra vez disculpándome por el incidente hace un momento, les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo atento a sus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lila. Muchísimas gracias, magistrada. A los tres por estas presentaciones que no solo nos ayudan a ver un poquito de qué esperar de este manual, sino también pues, nos dan estas tres perspectivas que participaron en su elaboración, que es súper valioso para todos nosotros. Recibimos un par de preguntas que creo que estamos en buen tiempo de contestar. La primera que recibimos es para la magistrada. Y la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de este documento para personas que ya están dentro del Poder Judicial, digamos, avanzados dentro de la carrera judicial? Muchas gracias, Pri. Sí, bueno, precisamente para quien esté ya avanzado en la carrera judicial, bueno, van a tener una idea muy clara de cómo permanecer y sobre todo para el caso de quien quiera ascender, pues poder subir estos escalones de manera como más firme para saber cuál es el curso que se debe tomar, la capacitación que hace falta, la habilidad que hay que desarrollar. Entonces, sumamente útil también para las personas que pretenden, bueno, que ya tienen esta carrera o que ya están dentro de la carrera y pretenden la permanencia o la promoción. Muchas gracias, magistrada. Que creo que es súper importante también esto que mencionas, porque creo que tendemos a perder mucho de vista el tema de la permanencia, ¿no? Y algo padrísimo del manual es que también da esos, digamos, lo voy a llamar yo tips, para seguirnos pues educando y sobre todo mejorando, como lo mencionaba hace rato en su presentación. Pues, también parte importante de lo valioso que es este manual es mejorar lo que es el perfil judicial, el nuevo perfil judicial. Otra pregunta estaba dirigida para la maestra Lila. Ya lo mencionaba un poco, lo voy a relacionar con lo que cerró Carlos, que era que este es una primera propuesta, no es un manual definitivo, por lo mismo pues obviamente está abierto a actualizaciones y la pregunta que nos hicieron va en ese sentido. La pregunta es, ¿cuál considera que es el siguiente paso de este manual? Es decir, si debe actualizarse, cómo y por qué. Gracias. Bueno, el siguiente paso ahorita es, como lo decía ya Carlos, es conózcanlo, consúltenlo, critíquenlo. Al final de cuentas, está tratando de reflejar lo que ustedes hacen en su día a día, ¿no? Entonces, ¿qué tan parecido es? ¿Qué tanto se ajusta a su realidad? ¿Qué tanto es aspiracional y qué tanto es hacia donde queremos llegar? Entonces, lo primero sería eso, conocerlo, explorarlo, utilizarlo como una herramienta para la capacitación y la evaluación. Y cómo, cuando, creo que estos procesos, bueno, obviamente podemos establecer cierta periodicidad definida, pero hay procesos que son naturales, como reformas, cambios importantes a nivel, no sé, tecnológicos o de otra índole, que nos van ajustando las habilidades que requerimos para operar en un sistema que se va modificando. Entonces, es eso, yo vería como un documento vivo, que está sujeto a utilizarse, a explorarse y a ser muy sensible a los cambios institucionales, tecnológicos, normativos que van a impactar en la manera en la que se ejerce la profesión. Muchas gracias, Lila. Me voy a ir uno y uno conforme van saliendo. Esta va para Carlos. Ya creo que lo adelantabas un poco en tu presentación, pero nos preguntan ya más puntualmente, ¿cuál es entonces el rol de la Escuela Federal de Formación Judicial en la actualización de este proyecto? Bueno, pues es un proyecto que nace como una iniciativa de la Escuela Judicial porque justamente, si bien, ¿no?, como ya mencionaban, tenemos toda una serie de instrumentos normativos dentro del Consejo que regulan, ¿no?, que establecen cuáles son las distintas obligaciones y actividades del personal
jurisdiccional, identificamos dentro de la escuela judicial que había una ausencia de un documento que sistematizara y concentrara toda esta información de forma accesible, ¿no? Entonces, como decía, el objetivo, el propósito de este manual era establecer con claridad, articular todas estas expectativas en términos del desempeño de los operadores, y esto pues a la escuela le establece un horizonte claro, ¿no? O sea, lo que nos dice es hacia dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que articular, diseñar las distintas actividades y programas académicos para llegar a ese ideal que está establecido en los manuales, ¿no? Entonces, pero no solo eso, ¿no? Porque si bien nos establece ese horizonte, esa meta a la cual tenemos que aspirar, también, ¿no?, por el nivel de detalle que tiene, también es un instrumento muy útil que nos permite, de cierta forma, también construir una ruta crítica que nos permita llegar ahí, ¿no? Es decir, sabemos qué tipo de oficial judicial queremos, sabemos qué tipo de actuario, qué tipo de juez queremos, pero también el manual nos permite identificar qué tipo de competencias, habilidades específicas, saberes específicos requieren esos perfiles, ¿no? Y es muy útil eso y muy valioso para la escuela, porque nos permite ir alineando toda la capacitación para responder a esas necesidades específicas, nos da claridad, nos da un mapa, ¿no? Que puede ir articulando los esfuerzos de la escuela, y además, como ya adelantaba, nos permite también identificar cómo se debería ver reflejada la capacitación, ¿no? En términos del desempeño de los operadores, qué tipo de beneficios deberíamos identificar. Y eso es un reto que tiene la escuela judicial, pero que tienen todas las instituciones que se dedican a la enseñanza y a la capacitación, ¿no? ¿Cómo evaluamos el impacto, el efecto de las capacitaciones? Pues creo que también el manual nos permite tener elementos para ir pensando en ciertos procesos y mecanismos de evaluación periódica, sistemática, que nos permita ir viendo dónde estamos atinando en la capacitación y dónde hay áreas de oportunidad y dónde hay áreas donde es necesario y posible hacer ajustes. Claro. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta para la magistrada, y es: ¿qué habilidades incorporaron o son novedosas para la capacitación de oficiales judiciales y actuarios? Híjole, sí, la verdad es que en específico yo no participé en la creación de estos perfiles, pero sí podemos ver que hay, por ejemplo, porque en general la tienen todos los perfiles, pero tiene estas habilidades de trabajo en equipo, por ejemplo, que en los textos normativos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la ley orgánica, en nuestro manual de puestos, a lo mejor un poco más, pero en las leyes no es que se establezcan estas habilidades humanas o de convivencia o de comunicación. Estos procesos, a lo mejor, bueno, el código de ética un poco tiene algunos temas. Esto es lo valioso en los perfiles específicos, es generar la importancia, o más destacar, no generarla, destacar la importancia del trabajo en equipo, de la comunicación entre pares, de la comunicación vertical y horizontal, desde luego, pero además de este desempeño ético, esta idea de generar un equipo vivo de trabajo también, de que somos un órgano jurisdiccional y bueno, al final de cuentas pasamos un montón de tiempo en el mismo lugar, y a lo mejor la persona junto no es mi favorita, no sería mi amiga o si yo tuviera que escogerla, pero bueno, es mi compañera, y en la medida que podemos tener este acercamiento, esta inteligencia emocional incluso, para poder desarrollar nuestro trabajo de manera conjunta y en equipo, con respeto, con ética, con profesionalismo, con calidad, estas cosas que antes no estaban en el foco, porque claro, como titular de los órganos jurisdiccionales normalmente intentas generar este tipo de dinámicas, pero no teníamos un documento que reconociera su importancia. Y aquí sí, ya tenemos al menos este delineado de que esto es importante y además en función a esto, no sé si ustedes lo han visto, pues recientemente en la escuela, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, está teniendo otro tipo de contenidos. Por ejemplo, de inteligencia emocional, que uno pensaría, bueno, ¿por qué la Escuela Judicial está teniendo una propuesta de ese tipo? Bueno, están enfocadas en eso, en estas habilidades interpersonales a las que se refería Lila.
es que no estamos hablando solamente de un perfil, de un documento, de una foto, pues, sino más bien de un video. Esto es lo que tienen los perfiles, un video del día a día, de algo tan simple como el general trabajo en equipo. Esto yo creo que pudiera ser lo novedoso y lo destacable. Además, desde luego, las cuestiones técnicas, este manual no pretende decir, bueno, ahora vas a tomar este curso para capacitarte en esto. No tiene algo como tal, sino un diseño de un perfil de lo que hacemos y lo que las áreas de oportunidad, cómo las vamos solventando, cómo se van presentando diversas problemáticas, y con esto, bueno, cada quien tendrá que definir hacia dónde va, es que enfoca su capacitación y por las habilidades que quiere desarrollar. Yo creo que eso pudiera ser lo novedoso, el trabajo interpersonal en oficiales, en actuarias y actuarios, pero en todos además, solamente eso es como por poner un ejemplo. Muchísimas gracias, magistrada. Esta va para, bueno, me preguntan para Lila Zaire, es ¿qué propone el manual o si establece algo sobre los retos que enfrenta el Poder Judicial en términos de actualización y capacitación respecto de los titulares de órganos jurisdiccionales? Bueno, creo que lo que hace el manual es reflejar un poco lo que se espera, ¿no? Entonces, más que decir esto, aunque sí hay algunas anotaciones al margen respecto a lo que durante las mesas de trabajo en estos comités escuchábamos y veíamos la importancia de destacarlo, y hay una expresión de que esto es un reto, es una oportunidad, a lo mejor la carga administrativa, por decir un ejemplo, ¿no? Decíamos, esto debería estar en el perfil, y decíamos, bueno, es que quitarlo es decir que no existe, pero al final de cuentas existe en la práctica y se requiere una serie de habilidades para ejercerlo. Entonces, lo que hace el perfil de alguna manera se construye sobre lo que se espera que sepan y sepan hacer. El contraste, los retos o la distancia que hay, creo que ese puede ser incluso un examen, creo que hasta individual, ¿no? O sea, de cada persona que se puede ver reflejada y qué tan distante estoy yo en lo que este perfil dice que es mi estándar de desempeño. Y ellas y ellos encontrarán mejor los retos que se enfrentan y las necesidades de actualización y capacitación. Sin duda, el trabajo que hace la escuela para detectar cómo ir construyendo estos programas de formación para ir colmando estas necesidades, ya lo decía ahorita la magistrada, la inteligencia emocional. ¿Hace cuánto hubiéramos pensado en hablar de esto en las y los abogados? Sí, en las escuelas de derecho, hablar de inteligencia emocional. No, y hoy en día lo vemos como una necesidad porque interactuamos con personas y la regulación emocional que tengamos de manera individual nos permite tener una mayor empatía, una mejor comunicación. Entonces, no establece como tal, hay unas anotaciones al margen de cosas que vemos como importantes destacar, pero creo que eso les toca a ustedes definir qué tan distantes estamos, qué retos enfrentamos y qué se puede mejorar, incluso el propio manual. Claro. Y aquí me voy a permitir hacer una pregunta a mí. Mencionas mucho que mucho este manual es un reflejo, ¿no?, de lo que hay, también un adelanto, digamos, de lo que se espera. ¿Qué tan propositivo es el manual más que reflejo? Yo creo que sí hay un deseable, un deber ser. O sea, al final los estándares se construyen sobre eso. O sea, ¿qué aspiramos? O sea, al final, si solo plasmamos lo que sucede, incluso las cosas que no nos gustan, pues no estaríamos caminando hacia adelante. Entonces sí hay un aspecto aspiracional, pero también con los pies muy en la tierra. O sea, creo que eso es lo importante, porque construir un perfil ideal en el que, no sé, que ustedes quieran, que es muy difícil aterrizar a la práctica con los retos que enfrentas en tu día a día, pues difícilmente te vas a encontrar ahí y difícilmente vas a caminar hacia allá. Entonces, los estándares son esos comportamientos deseables, lo que esperamos, y ustedes lo van a ver, para ver muy reflejado esta vocación de respeto, garantía de los derechos humanos, muy presente el comportamiento ético. Al final de cuentas es lo que aspiramos de una persona que trabaja en el Poder Judicial. Entonces, ahí está como en este punto consciente de la realidad, pero aspiracional. Claro. Y aquí nos llegó una en relación con lo que mencionaba ya la magistrada y que lo retomó también Lila sobre la inteligencia emocional. La pregunta es si sería importante adicionar a los perfiles, además de la inteligencia emocional, el cuidado de la salud mental y qué participación tendría pues la institución para garantizar esa adición, digamos. Claro, es un tema importantísimo. O sea,
está reflejado en el manual, ese tipo de habilidades, de ese tipo de competencias de tipo interpersonal, de tipo cognitivo, de tipo emocional, y es importantísimo atenderlas también en la oferta académica de la Escuela Judicial. Es algo que hemos intentado hacer durante los últimos años, o sea, estamos muy conscientes de lo importante que es ofrecer capacitaciones en temas sustantivos, procesales, técnico-jurídicos tradicionalmente, pero también entendemos que el perfil judicial requiere una integralidad, ¿no? Distintas dimensiones, y que una de las dimensiones más importantes para garantizar un desempeño óptimo en los órganos jurisdiccionales y en los equipos de trabajo en general, pues son todas esas competencias que tienen que ver más bien con competencias blandas, ¿no? Y que están vinculadas con saber identificar, ¿no? Las necesidades de la salud mental, de la salud física, de la salud integral de las personas, ¿no? Entonces es algo que, si bien también está señalado en el manual, es algo que también hemos tratado de atender desde la oferta académica de la Escuela Judicial de distintas formas y con distintos programas académicos. Luis, a mí me gustaría agregar un punto, porque es un punto bastante controversial este tema de la salud mental. Y bueno, me parece que sería contraintuitivo pensar que la salud mental no es parte de la salud, pues salud mental. Pero además porque desde la escuela, claro, desde luego que se han abierto el tipo de contenidos de oferta académica, pero en el Consejo de la Judicatura Federal también se han tomado acciones bien concretas. Tal vez, pues no de manera general, porque bueno, sería complicado tener un servicio de salud pública mental también, tal vez tendríamos que explorarlo. Pero sí, por ejemplo, destacar, tenemos una unidad de prevención acoso, contra el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, que entre otras cuestiones tiene esta atención integral. A una persona, por ejemplo, víctima de hostigamiento laboral, se le atiende de manera integral. No es nada más, esta unidad no tiene que ver con presentar una queja o una denuncia contra un servidor o servidora pública, tiene que ver con cómo es que se atiende a esa persona y su situación particular. ¿Qué les quiero decir? Que las personas que estamos en este servicio público, en el Poder Judicial Federal, tenemos herramientas, y esas herramientas están a disposición de todos y todas, y muchas veces lo que no tenemos es a lo mejor los canales de comunicación. Y estas mismas, fíjense, cómo termina siendo un tema que, si lo vemos de manera integral. A ver, una vez que tenemos una capacitación dada por la escuela, por ejemplo, sobre las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, de qué es lo que hacen esas áreas, y eso lo tenemos también, bueno, entonces ahí también podríamos detectar, mira, que aquí hay un área en la que me puede dar una atención si tengo un problema de salud mental con motivo, por ejemplo, un caso de hostigamiento laboral o de alguna otra situación similar. Entonces, es solamente un ejemplo. Lo que yo les quiero decir sobre este punto es que el Poder Judicial de la Federación es una institución tan grande y tan noble que al menos en los últimos años, las últimas administraciones sí han tenido el cuidado y valga la redundancia, de cuidar o de intentar cuidar a su funcionariado. Es complicado, sí, somos muchísimos y es difícil, imposible, creo, atender las situaciones particulares, pero por lo menos están generando herramientas para tener un norte, pues, un horizonte, dice Carlos, y creo que eso es lo valioso, el que tal vez mi situación particular específica pues no puede estar reflejada, ¿verdad? Que sería muy complicado porque no sé cuántos, pero somos muchísimos. Entonces, bueno, en la medida de tener estas herramientas nos puede generar por lo menos mayor reconocimiento y resonancia con las particularidades de las personas que están a nuestro lado, arriba, abajo y en general como parte de los mismos equipos. Y bueno, la salud mental incluso puede ser parte de las estrategias que se hagan en un equipo de trabajo. Por ejemplo, si tenemos esta conciencia de que implica un tema de salud, bueno, pues muy probablemente si tenemos esas habilidades de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, vamos a poder generar una dinámica dentro de ese centro de trabajo que cumpla con los estándares que requerimos, ¿no? Entonces yo creo que está todo como conectado. Claro, no, y como dices muy bien, también creo que el Poder Judicial ha ido respondiendo conforme a las necesidades. Creo que quienes llevamos ya unos años aquí hemos podido ver este cambio, como este avance, esta respuesta, y si bien es, como dices, una institución muy grande, que quizá eso alente un poco los procesos, pues
de alguna manera vamos hacia allá, ¿no? Y eso al final, como también mencionabas, todo concatenado, pues nos permite cumplir tanto con lo que se espera, que podemos encontrar en este manual, como con lo que pues ya sucede, ¿no? Que también es un reflejo de lo que podemos encontrar ahí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Sí, es que a mí me parece muy importante la pregunta que realizan, porque creo que o sea, el hablar de que necesitamos estas como habilidad, la inteligencia emocional y dejarlo plasmado también en un perfil, también es una propuesta política. O sea, sabemos lo importante que tiene la regulación emocional en el servicio que prestamos. O sea, al final interactuamos con otras personas. Y la inteligencia emocional nos permite ser empáticos, pero también atender las necesidades de otras personas. Creo que cuando trabajamos sobre la inteligencia emocional tocamos fibras sensibles porque trabajamos con nuestras emociones. Entonces, reconocerlo y establecerlo ahí es una postura política que implica como institución adoptar otras políticas de otra índole que a lo mejor tienen que ver con cómo cuido del bienestar de las personas que trabajan dentro de la institución y detectar aquellos factores de riesgo que pueden detonar situaciones o desencadenar problemas de salud mental, ¿no? O sea, detectarlas muy a tiempo. Instituciones como estas o la profesión jurídica que todo el día vivimos con problemas, resolvemos problemas, es muy difícil también pues a veces no ser tocados por ellos. Entonces, ¿cómo generamos mecanismos para estar bien de la manera individual y al mismo tiempo prestar un mejor servicio? Entonces toca verlo también desde una perspectiva institucional, cómo cuido del bienestar del personal de la institución. Y por supuesto, digo, al final es, como decían, una visión muy integral, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Y tenemos una última pregunta que creo que nos viene bien con el tiempo. Y la pregunta es si a partir de la fecha en que se terminó este manual han podido identificar alguna cosa que sería prudente, digamos, añadir en alguna actualización posterior que tuviera el manual. Y esta no la dijeron a nadie, entonces... Pues es un manual muy reciente, ¿no? Estamos publicando actualmente, pero sin duda, o sea, como lo mencionábamos, o sea, no lo pensamos como un documento definitivo, lo pensamos como un documento que debe ser constantemente actualizado. Este manual lo empezamos a trabajar a mediados del año 2021 y se terminó prácticamente pues hace un par de meses, ¿no? Todavía en proceso de revisión. Entonces es un documento muy reciente que está ajustado, digamos, y que responde a la lógica que implementó la reforma judicial del año 2021. En ese sentido, digamos, está alineado a las pretensiones y a la lógica de la última reforma pues más trascendental y más ambiciosa en la materia, pero definitivamente pues es un producto que tendrá que ser revisado, actualizado y sobre todo, como ya lo mencionaba en mi participación, en un contexto como en el cual nosotros vivimos, ¿no? Que sabemos que estamos en un contexto legal, político, en el que hay cambios frecuentes, institucionales, jurídicos, pues para que este manual sea útil tiene que estar constantemente respondiendo a esas nuevas necesidades. Pues bueno, ya no tenemos más preguntas. Si alguno tiene alguna participación que quiera o alguna decisión, si no, pues me gustaría agradecerles a todas y a Carlos también por estar aquí hoy, a todos los que siguieron pues esta mesa, también quienes nos acompañan en Justicia TV, en la transmisión en vivo, y pues invitarlos a que sigan sintonizándonos en todas estas actividades de esta Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias.